luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a La Cueva 51. Hoy vamos a hablar de desapariciones. Desapariciones misteriosas, poco conocidas por la mayoría de la gente, pero desapariciones que no tienen ninguna explicación. En el mundo desaparecen multitud de personas al año y muchas se llaman desapariciones misteriosas. Se le da distintos nombres para describir una desaparición que no tiene sentido. Vamos con el primer caso, Leah Roberts. Era marzo de 2000. Ese año, la estudiante universitaria de 23 años, Leah Roberts, se fue de viaje de su casa de Raleigh, Carolina del Norte. Se llevó la mayoría de sus pertenencias y también a su gato, pero no dijo a nadie dónde iba. El 18 de marzo, su coche fue descubierto abandonado en una carretera forestal, en el condado de Whatcom, Washington. El vehículo se estrelló en un terraplén y es muy probable que la conductora se lesionara gravemente en el accidente, pero lo extraño es que no había señales de sangre. Todas las pertenencias de Leah se dispersaron por toda la escena, pero no hubo rastro de Leah ni de su gato. Había mantas en las ventanas, lo que indica que pudo usarse como refugio. Una semana después, la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba haber visto a una mujer que coincidía con la desaparición de Leah, en una gasolinera a muchos kilómetros de la escena del accidente. Antes de dar más detalles, el hombre colgó. Desde entonces no he vuelto a saber nada más de ella. El caso de Taman Shud es la muerte más misteriosa de Australia, por unas palabras persas impresas en un trozo de papel en el bolsillo de un hombre que fue encontrado muerto en una playa al sur de la ciudad de Adelaida, en diciembre de 1948. No se encontró ninguna identificación en el cuerpo, solo un billete de tren, un peine, algunos cigarrillos y el trozo de papel con las palabras escritas Taman Shud, que significa The End, fin. El papel había sido arrancado de una edición rara de un libro de poesía. Taman Shud son las últimas palabras de ese libro. El misterio se agrandó cuando el patólogo que realizó la autopsia sospechó que el hombre había sido envenenado. La policía también encontró una copia del libro de poesía que contenía un número de teléfono, que llevó a la policía a una mujer australiana. Ella afirmó no conocer al hombre muerto, pero afirmó haber sido poseedora del libro y posteriormente se lo había prestado a otra persona. En 2009, Derek Abbott, profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, propuso que las letras codificadas en el libro eran rastros de un cifrado manual, una técnica que aporta peso a la idea que la muerte, en el caso de Taman Shud, está vinculada con una red de espionaje extranjera que opera en Australia, pero la identidad del hombre nunca ha sido descubierta. Corina Janet Saggers. El 21 de noviembre de 1987, Corina Lane Saggers Malowski, una mujer de 26 años de Carolina del Norte, desapareció misteriosamente. No se presentó a trabajar y su coche fue encontrado estacionado frente a la plantación Mount Holly. Por si eso fuera poco, al año siguiente, el 4 de octubre de 1988, la hija de 8 años de Corina, Annette Saggers, iba camino a la escuela y desapareció misteriosamente frente a la plantación Mount Holly. Se encontró una nota que parecía haber sido escrita bajo coacción y los expertos en escritura temieron que Annette escribió una nota con bastante probabilidad. Se ha especulado que la madre de Annette pudo haber regresado para reclamar a su hija para desaparecer juntas, pero lo extraño es que dejó a otros 2 hijos atrás y nadie en su familia ha tenido noticias de ninguna de las 2. Sigue siendo un misterio desconcertante. D.B. Cooper. El FBI nunca olvidará la víspera de Acción de Gracias de 1971, cuando un hombre secuestró el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, con destino al aeropuerto de Seattle.
Poco después que el vuelo partiera de Portland a los 30 minutos, Cooper reveló a un asistente de vuelo que estaba en posesión de explosivos y exigió $200,000 por el rescate. 4 paracaídas y un camión de reabastecimiento de combustible al aterrizar. Una vez que el avión aterrizó, Cooper liberó a los pasajeros del vuelo 305. Se inició el proceso de reabastecimiento de combustible, momento en el que Cooper reveló al piloto del avión y a varios miembros de la tripulación su destino, México. Aproximadamente 30 minutos después, Cooper, vestido con un paracaídas y en posesión del dinero, saltó desde el aeródromo de popa del avión, a 3 metros de altura, y desapareció. A día de hoy, la identidad de D.B. Cooper sigue siendo un misterio. No está claro si sobrevivió al salto. Se han hecho muchos libros, películas, canciones y programas de televisión. Cynthia Anderson. Era la mañana del 4 de agosto de 1981. Una mujer de 20 años, llamada Cynthia Anderson, acudía a su trabajo como secretaria en un bufete de abogados, en Ohio. Cuando sus jefes llegaron al trabajo, Cynthia había desaparecido. Faltaban el bolso y las llaves del coche, pero su vehículo todavía estaba estacionado fuera. Extrañamente, una novela romántica que había estado leyendo estaba en su escritorio, abierta por una página. Era una escena en que la heroína era secuestrada a punta de cuchillo. Organizó ya su desaparición. No ha habido ni rastro de Cynthia desde entonces. Ludwig Leichhardt. ¿Qué sucedió al principio de los exploradores? Al científico y naturalista alemán Ludwig Leichhardt, que desapareció en 1848 mientras estaba de viaje, un viaje de casi 5.000 kilómetros por Australia. También desaparecieron 7 hombres, 20 mulas, 50 bueyes y 7 caballos, que iban con él. Abundan las teorías. Asesinato, motín, muerte por un tiburón, pero solo se ha encontrado una pista. La placa de Leichhardt, unida a un arma quemada, encajada en un árbol de Boab, en la que se talló una L. La placa ha sido analizada exhaustivamente ofreciendo algunas ideas sobre la ruta del explorador, aunque hasta ahora los hallazgos han proporcionado muy poca información. ¿Qué le pasó? Sigue siendo un misterio sin resolver. Asha Degree. En la mañana del 4 de febrero del año 2000, los padres de Asha, una niña de 9 años, fueron a despertarla y descubrieron que no estaba en su cama. A pesar de que Asha compartía habitación con su hermano, este no tenía ni idea de lo que había pasado. Más tarde, testigos declararon haber visto a una chica que coincidía con la desaparición de Asha caminando por la carretera a las 4 de la mañana. Por lo que parece, se había escapado por su cuenta. Pero todo comenzó a volverse extraño cuando empezaron a aparecer las pertenencias de Asha a 2 kilómetros de su casa. Un año y medio después, encontraron la mochila de Asha a 40 kilómetros de distancia. Contenía más pertenencias y había sido envuelta en bolsas de basura. Esta niña sigue desaparecida desde entonces. Theosida Burr Alston. Cuando Theosida fue a reunirse con su padre en Nueva York, dejó a su marido y cogió un barco con su médico. Nunca llegó a su destino. Todos hemos oído hablar de Amelia Earhart, pero existe otra misteriosa desaparición que en su día fue objeto de varias teorías. Incluso se hizo un juicio para enviar a 2 delincuentes a la ejecución. Theodosia era hija de Aaron Burr, el vicepresidente del presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Acusada de asesinato, llevada a juicio por traición y escapó a Europa. Theodosia intentó hacer campaña para que su padre volviera a Estados Unidos. Finalmente, Burr regresó, pero la tragedia ocurrió poco después, cuando su hijo murió de fiebre malaria. Decidió zarpar a Nueva York para estar con su padre. Preocupada por su seguridad, Burr pidió al doctor que la acompañara. Theodosia subió a una pequeña goleta llamada Patriot y nunca más fue vista. Mary Shotton Little, una secretaria recién casada de 25 años en un banco de Atlanta, Georgia. Desapareció misteriosamente después de cenar con un amigo la noche del 14 de octubre de 1965. Al día siguiente encontraron su coche en el mismo sitio que había estado la noche anterior. Su ropa interior estaba cuidadosamente doblada dentro y había rastros de sangre en todo el vehículo. El coche también tenía una placa que no estaba registrada a nombre de Mary y que había sido robada por otro vehículo. El día después de su desaparición, la tarjeta de crédito de gasolina de Mary fue utilizada en 2 estaciones de servicio distintas, en Charlotte.
Ambos lugares informaron haber visto a una mujer despeinada que coincidía con la desaparición de Mary, que parecía tener una lesión en la cabeza y estaba acompañada de dos hombres que parecía que le estaban dominando. Ha habido muchas teorías sobre la desaparición, de un admirador secreto obsesivo hasta un escándalo sexual en su lugar de trabajo, pero ninguna de ellas ha sido probada. El destino de Mary sigue siendo un misterio sin resolver. En el mundo hay muchos misterios sin resolver, mucha gente que desaparece. ¿Dónde están? ¿Por qué las pistas son tan confusas? Seguro que algunos tienen explicación, pero nunca la sabremos. Gracias a todos y hasta la próxima.